Mi nombre es Andrea Lavarello y actualmente me encargo de todas las actividades de comunicación relacionadas a la peste porcina africana, aquí en la OIE, en la sede. Y hoy les voy a contar un poco acerca de la campaña de concientización de la OIE y cómo esta viene siendo parte de la respuesta internacional ante la enfermedad, ante la peste porcina africana, o la PPA, como la voy a llamar a partir de ahora. Ok, entonces para ponernos un poco en contexto, les voy a hablar acerca de la situación actual de la PPA en el mundo y cuál es su impacto. La PPA es una enfermedad, para los que no la conocen o no han escuchado de la PPA, es una enfermedad viral que afecta a cerdos domésticos y silvestres, cuya mortalidad puede alcanzar el 100%, y para la cual hoy en día no existe una vacuna o un tratamiento eficaz. El virus de la PPA se transmite normalmente por contacto directo entre cerdos infectados. En algunos casos se puede transmitir a través de un vector, normalmente en poblaciones de cerdos silvestres en África, e incluso como el virus es altamente resistente en el ambiente, la enfermedad puede transmitirse a través de fumites. Es decir, la PPA es una enfermedad muy difícil de controlar. En los últimos 2 años, eh, la enfermedad se ha propagado rápidamente en Europa y en Asia, además de estar presente en África, y ha generado un gran impacto socioeconómico. Para que tengan una idea más o menos de los números, a partir de desde agosto del 2018 hasta el día de hoy, se han tenido que sacrificar más de casi 6,8 millones de cerdos en la región asiática, solo en Asia, para poder controlar la enfermedad. Pero como les dije, no existe una vacuna ni un tratamiento eficaz, entonces la única forma de controlarla es de esta manera. Entonces, esta enfermedad aún no ha llegado a las Américas, lo que supone una oportunidad para poder prepararse ante la eventual llegada de la enfermedad. Y en el caso de las Américas, en el intercambio de pasajeros y la importación no declarada de productos porcinos es lo que representa el factor de riesgo más grande para la introducción de la PPA a la región, ya que en las Américas esto es una práctica común. Por ejemplo, en un análisis de la situación realizado en las Américas el año pasado, se demostró que el 28% de los países de las Américas es común que las personas que regresan de países que actualmente están infectados o afectados por la PPA, transporten productos de cerdo. Entonces es una práctica común que pone en riesgo a la región, a la cual hay que tener en cuenta. Y bueno, la PPA es una enfermedad que afecta mayormente a los pequeños productores de cerdos particularmente, porque son aquellos que muchas veces no tienen los medios para implementar medidas de bioseguridad, por ejemplo. Es una enfermedad que afecta o impone restricciones en el comercio internacional y que puede llegar a amenazar la seguridad alimentaria mundial. Y dado que la enfermedad es transmitida principalmente, bueno, el contexto actual es transmitida principalmente por el ser humano, ya que hay varios actores involucrados, es importante sensibilizar a todos estos actores involucrados para poder prevenir y frenar la propagación de la enfermedad. Entonces, es así, en este contexto, como nace la campaña de sensibilización de la OIE, la PPA mata a los cerdos. Ok. Como mencioné brevemente hace un ratito, comunicar los riesgos o comunicar el riesgo de la introducción de la PPA a tiempo y de manera eficaz puede ayudar a prevenir la diseminación de la PPA, a mitigar sus impactos y a involucrar a todas aquellas personas que pueden tener un rol en la transmisión de la enfermedad para poder justamente prevenir. Y el propósito final es que todos estén involucrados acerca del riesgo y tomen acciones para prevenirlo. Entonces, la PPA mata a los cerdos, la campaña de la OIE, tiene como objetivo principal que todos los actores estén involucrados y sean conscientes, que todos los actores involucrados en la transmisión de la PPA sean conscientes y tomen las precauciones necesarias para evitar una mayor propagación de la PPA.
Entonces, hay 4 mensajes claves que se mencionan a través de toda la campaña, que son: la PPA es una enfermedad mortal de cerdos domésticos y silvestres o jabalíes. No representa un peligro para la salud humana, pero puede causar graves pérdidas económicas y amenazar la seguridad alimentaria mundial. El virus es altamente resistente en el medio ambiente y en los productos de origen porcino. Y el último es que no existe una vacuna, con lo cual la prevención es crucial. Y además de estos 4 mensajes clave, existe el llamado a la acción, que es básicamente tomar precauciones para prevenir la diseminación de la PPA, y dependiendo de a quién le estamos hablando, tenemos 3 como mensajes clave, que son: respetar las medidas de bioseguridad, no transportar cerdos o productos de origen porcino cuando viajamos, declarar cualquier caso sospechoso a las autoridades veterinarias, y finalmente el lema de la campaña es no transporte una enfermedad letal para los cerdos. Entonces, para esta campaña se identificaron a 5 audiencias principales. Las 5 están clasificadas en como 3 grupos. En primer lugar están las personas que están en contacto regular con cerdos domésticos, y dentro de este grupo tenemos a los pequeños criadores de cerdos o los criadores de traspatio, y a los criadores comerciales de cerdos. Después, el segundo grupo son aquellas personas que están en contacto con cerdos silvestres, y dentro de este grupo nuestra audiencia son los cazadores. Y en el tercer grupo encontramos a las personas involucradas en el transporte de cerdos y productos de origen porcino. Y dentro de ese grupo tenemos a los viajeros y a las autoridades de transporte y el personal de control de fronteras. Finalmente, para cada una de estas audiencias se identificaron objetivos específicos. Entonces, para los criadores de traspatio, el objetivo principal para ellos es que respeten las medidas de seguridad en la granja y que alimenten a sus cerdos de manera responsable. Para los criadores comerciales de cerdos, los criadores intensivos, que informen a todos los trabajadores y visitantes sobre las medidas de bioseguridad que se implementan en la granja. Y para los cazadores, que se prevenga correctamente el contacto entre el jabalí y los cerdos domésticos o sus productos. Para los viajeros, que no transporten cerdos o productos de cerdo. Y finalmente, para las autoridades de transporte y personal de control de fronteras, que estén informados de los países infectados con PPA y que controlen todos los productos de carne de cerdo que ingresan al país. Entonces, esos son nuestros objetivos particulares para las audiencias. Y finalmente quería mostrarles un poco cómo se ve la campaña. Seguramente ya la conocen porque hemos mandado muchos correos. Así se ve la campaña, esos son los colores de la campaña. Tenemos herramientas para un afiche general, afiches por audiencia, una infografía sobre bioseguridad, un folleto para los viajeros, kits de redes sociales, videos, y últimamente hicimos materiales para las aerolíneas en colaboración con IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, para el Transporte Aéreo. Estas herramientas, todas las herramientas están disponibles en 5 idiomas: en español, en inglés, en francés, en ruso y en mandarín. Además, se han traducido, o los países las han traducido a otros 16 idiomas, y más de 60 países han usado esta campaña. Pues todas las herramientas están en un Trello, que vamos a compartir la presentación, me imagino. Pueden hacer clic acá y encontrarlas. Y por último, quería contarles que gracias a sus comentarios, porque hicimos una encuesta el año pasado, y gracias a sus comentarios hemos decidido trabajar en herramientas para productores y para veterinarios, considerando los diferentes aspectos de bioseguridad en la granja, de vigilancia y detección temprana, y de mecanismos de control de la PPA.
Y bueno, estamos trabajando en esto ahora y van a estar disponibles para el final del año más o menos. Eso es todo. Muchas gracias. En línea. La idea de esta presentación es hacer un repaso de todos los principios que el manual ofrece para facilitar nuestras comunicaciones sobre los riesgos, y por otro lado, al final del día de hoy vamos a hacer un trabajo en salas, en grupos más chicos, para poder implementarlo. Entonces la idea es que podamos poner en práctica el conocimiento que el manual nos brinda acerca de la comunicación de riesgos. Un poco el contexto de este manual. El manual fue creado en el año 2015 y se basa en la metodología que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Por eso pueden ver que aquí aparece el logo de la OMS, y ya se utilizó para formar a más de 400 personas que trabajan en los servicios veterinarios en todo el mundo. Está disponible en línea y probablemente tengan acceso al link, al enlace, pero si no se los podemos compartir también luego del seminario. Entonces, las reglas de oro para comunicar el riesgo que ofrece el manual y que vamos a explicar una por una, se podrían resumir en 4 grandes pasos. El primero es pensar en la acción. El segundo es escuchar a nuestra audiencia para intentar entenderla. El tercero es elegir la estrategia que vamos a utilizar, y finalmente, una vez que hayamos pensado en todos esos pasos, recién ahí podemos empezar a desarrollar nuestros mensajes y a elegir los canales que utilizaremos para difundirlos. Entonces la idea en esta presentación es repasar sobre todo los 3 primeros pasos, y el último lo vamos a abordar con más detalles en el seminario del miércoles. Así que empezando por la primera regla, que es la de la acción, la idea es, o lo que suele pasar es que comunicar no es tan fácil. Si así lo fuese todo el mundo lo podría hacer, y la verdad es que no es el caso, y es difícil, y la principal dificultad que encontramos, o lo que nos dificulta el hecho de comunicar, es que no siempre tenemos claro por qué lo estamos haciendo, por qué estamos escribiendo algo, por qué estamos haciendo un mensaje en las redes sociales, por qué estamos organizando un video, o estamos haciendo un folleto. No siempre está claro, y eso es lo que dificulta que nuestra comunicación sea efectiva. Entonces, lo que tenemos que tener en claro, y el primer objetivo que tenemos que tener en nuestra mente, es la acción, es qué es lo que queremos lograr con nuestra comunicación. Y eso lo tenemos que tener bien claro desde el comienzo. Aunque sabemos que las personas a las que le comunicamos, nuestra audiencia, va a pasar por distintas etapas hasta actuar, nosotros siempre tenemos que tener en nuestra mente la acción para saber hacia dónde vamos. Entonces, probablemente nuestra audiencia primero se sensibilice, tome conciencia de que hay algo que está pasando, después pase a una etapa donde lo entienda que hay algo que tienen que hacer, que hay algo que tienen que cambiar, después recién se convenzan y entiendan por qué es importante que lo hagan, que pasen a la acción, y el último paso va a ser que actúen. Pero el hecho de que ellos pasen por todos estos pasos no significa que nosotros debamos ir por ahí. Nosotros siempre tenemos que ir a la acción directamente. Entonces, lo que nos va a ayudar a poder ser claros en los mensajes que desarrollemos más adelante es tener en la cabeza y desarrollar nuestro SOCO. SOCO viene por las siglas en inglés, que pueden ver ahora en la pantalla, pero en español se traduciría algo así como el resultado fundamental de la comunicación. Y como estamos seguros de que ustedes leyeron el manual antes de unirse a la reunión, porque era parte del aprendizaje en línea, o aunque sea lo pudieron hojear un poco, tenemos una pregunta acá que repasa un poco el significado del SOCO, y queremos ver si lo pudieron entender, y bueno, y si no, después más adelante lo vamos a explicar mejor. Pero entonces, la pregunta que los invitamos a responder usando el Book Lab
se tienen que conectar a www.booklab.com/Américas, y la idea es que respondan a la pregunta de cuáles de los siguientes son buenos ejemplos de SOCO. Acuérdense cuando se conectan a la aplicación que necesitan actualizarla para que les aparezca la pregunta, y una vez que la actualicen les va a aparecer y les van a aparecer las 5 opciones de respuesta. Una, así como varias respuestas pueden ser las correctas. Así que les damos un tiempo para que vayan respondiendo. La primera opción es: el jefe de los servicios veterinarios asigna recursos para crear una campaña de comunicación. La segunda es: el público en general está informado sobre el retiro de ciertos productos lácteos porque hay un riesgo de contaminación con Escherichia coli. La tercera opción es: si los productores implementan medidas de bioseguridad para prevenir enfermedades animales. La cuarta es que los veterinarios prescriben antibióticos, brindando las indicaciones médicas adecuadas. Y la última es si los comerciantes de productos animales están informados sobre una nueva reglamentación para la certificación. Les recuerdo que pueden elegir una o más respuestas como las correctas, pero la idea es que puedan, a partir de lo que leyeron en el manual, determinar cuáles de estos son ejemplos de un buen SOCO. Esperamos unos segundos más. Aprovechando el espacio, voy a recordarles a los participantes que por favor se conecten a través de su teléfono celular, que no salgan del Zoom donde estamos teniendo el webinar, porque si no el regreso va a ser más complicado. Gracias. Sí, y también les recordamos que una vez que eligen las opciones en el teléfono móvil, tienen que hacer clic en validar para enviarlas. Bueno, ya 23 personas participaron, así que vamos a mostrar las respuestas correctas. 24, 25. Entonces, las respuestas correctas son 3. La primera, la tercera y la cuarta. Y más o menos casi todos respondieron correctamente. Vamos a pasar a la explicación. Y el SOCO entonces es el resultado o el cambio que esperamos obtener en nuestra audiencia como el resultado de nuestra comunicación. Entonces, un SOCO, para que sea bueno, tiene que tener palabras que expresen acción. Vamos a volver atrás. En el caso del primer ejemplo, la acción sería asignar recursos, porque es algo que se puede medir, es algo que es una acción. Después, en el tercer ejemplo, la acción sería implementar medidas de bioseguridad. En el cuarto ejemplo, la acción sería prescribir antibióticos. Podemos ver claramente que los otros dos no están expresados en términos de acciones, pero más que nada en términos de sensibilizar, porque estamos diciendo que el público está informado, los comerciantes están informados, y eso no es una acción. Entonces no representa un buen SOCO. Lo que necesitamos saber es que el SOCO no es ni el mensaje ni el objetivo, pero es el cambio que queremos ver como consecuencia de nuestra comunicación. Una vez que tenemos claro nuestro SOCO, que sabemos hacia dónde vamos, tenemos que tratar de ir hacia ese punto lo más rápido posible. Entonces ahora pueden ver en la pantalla una imagen que representa 2 maneras diferentes de hablar y de comunicar. Los invitamos también a que respondan utilizando el Booklab cuál de estas 2 imágenes ustedes creen que representa mejor la manera en que los expertos o los científicos hablan a la hora de comunicar. Para hacerlo tienen que, otra vez con sus teléfonos móviles, elegir un punto en una de las 2 imágenes, la cual ustedes piensan que representa mejor esta manera de hablar, y validar su respuesta. Ya tenemos 10 respuestas, 11, 17, 20, 21, 28,
Bueno, 30 respuestas, casi todos han respondido. La respuesta correcta es la imagen de la derecha. La realidad es que los expertos hablan de esta manera, o si lo tuviésemos que ilustrar, haríamos un triángulo o una pirámide a la inversa, porque tienden a explicar al principio todos los matices, todo el contexto, las explicaciones largas, hasta después, y más adelante recién, explican el objetivo. Y la realidad es que la gente escucha de la manera opuesta. La gente va a escuchar primero, van a prestar más atención si nosotros somos más directos y les decimos lo importante desde el principio, van a prestar más atención que si empezamos con toda nuestra lógica, el contexto, todo lo que nos llevó a esa conclusión. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar a la hora de comunicar. Tenemos que tratar de ir al punto lo más rápido posible, y después, una vez que la gente esté prestando atención, podemos ir dando todos los matices y las explicaciones lógicas. Y esto es muy importante, sobre todo en el día de hoy, que hay un exceso de información y la gente está hiperconectada. Si de verdad queremos que nuestro mensaje se escuche, tenemos que ser directos, tenemos que decir lo importante desde el principio. Y esto es un principio también de la comunicación del riesgo. Entonces, como aprendizajes de la regla número 1, podemos decir que lo importante es que no podemos empezar a hacer nuestros mensajes si no tenemos en claro nuestro zoco, si no tenemos en claro qué es lo que queremos cambiar con esos mensajes. Y siempre a la hora de hacer los mensajes tenemos que volver a recordarnos ese cambio que queremos lograr. Sin embargo, todavía no estamos listos para hacer los mensajes, sino que tenemos que pasar por los otros principios y las otras reglas. Entonces, la regla número 2 está relacionada con la audiencia, como decimos, tiene que ver con que tenemos que escucharla, tenemos que entenderla para poder enmarcar nuestros mensajes. Un mensaje dirigido a todos es un mensaje dirigido a nadie. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que conocemos a las personas a las que les queremos comunicar y que de esa manera podemos adaptar nuestros mensajes y tener un mejor impacto. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, en el manual habrán visto este gráfico que lo que trata de hacer es explicarnos cómo podemos ubicar a nuestra audiencia con respecto a 2 criterios o a 2 categorías. Una categoría que pueden ver en la línea horizontal es si están de acuerdo o no con nuestro zoco, con el cambio que queremos lograr. Entonces, podemos ubicarlas según si están muy de acuerdo o completamente en desacuerdo con nuestro cambio. Y la otra categoría que pueden ver en el eje de la Y está relacionada con la energía que invierten. Si la gente o nuestra audiencia invierte mucha energía en ir contra o a favor nuestro zoco, o si directamente no tiene energía o no le interesa. Entonces, ustedes habrán visto en el manual que la audiencia se clasifica con distintos nombres según estas categorías. Y la idea ahora es que puedan usar el Book-Lab para decirnos, según el manual, dónde se ubicarían los campeones, según si están de acuerdo o no con nuestro zoco, y según si invierten o no mucha energía. Entonces ya pueden votar. Otra vez, tienen que quizás refrescar, actualizar la aplicación y ubicar a los campeones dentro de este mapa, de este gráfico. Ya podemos ver que 8 personas votaron. Recuerden hacer clic en validar para enviar su opinión. 14, 15 personas, 18... Esperamos unos segundos más y vamos a mostrar los resultados. Y la realidad es que casi todos acertaron. Los campeones, como lo dice su nombre, son personas que están de acuerdo con nuestro zoco, con el cambio que queremos lograr y que invierten mucha energía en eso. Entonces son personas a las cuales tenemos que tratar de incentivar a que nos ayuden a convertir a otras personas y a que otras personas se conviertan en campeones como ellos. O sea, son personas que tenemos que usar como influencers de los cambios que queremos ver. Por el otro lado, habrán visto que el manual también presentaba que hay ciertas audiencias que son bloqueadoras.
Entonces, el mismo ejercicio, ahora deberíamos poner en el gráfico a dónde ubicaríamos a los bloqueadores de nuestro zoco, según si están de acuerdo o no con nuestro zoco, con el cambio que queremos ver, y según la energía que invierten. $18, 19, 20... Bueno, veo que muchas personas están votando. Y la respuesta correcta, como casi la mayoría dijo, están ubicados los bloqueadores en este sector del gráfico. Veo que muchos leyeron el manual, lo cual me pone contenta. Los bloqueadores entonces son los que no están de acuerdo con nuestro zoco, pero sobre todo invierten mucha energía en eso. Entonces más adelante vamos a ver qué actitudes podemos tomar o qué acciones podemos tomar con estas audiencias. Después tenemos a los evasores, tendríamos también que ubicarlos según la energía que invierten y según si están de acuerdo o no con nuestro zoco. Lo mismo, utilizando la aplicación, la pueden actualizar si no están viendo la información y empezar a votar. $14 personas, 15... Creo que no debería mostrar los resultados, así no todos votan lo mismo. 27. Bueno, hubo alguien valiente que votó otra cosa. Voy a mostrar los resultados. La respuesta correcta está muy bien. Las personas que evaden nuestra causa o que evaden nuestra comunicación, por lo general, no están de acuerdo con nuestro zoco, pero no invierten energía. Digamos que no les interesa. Son personas más que nada que están pasivas. Y finalmente, el último tiene que ver con los refuerzos silenciosos, pero me acabo de dar cuenta que es obvio cuál es, porque es el cuadrante que falta, así que voy a mostrar directamente el resultado. Los refuerzos silenciosos son las personas que están de acuerdo con nuestro zoco, pero sin embargo que no invierten energía porque tampoco les interesa la causa. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿cuál es la acción que deberíamos tomar para cada una de las audiencias? Y van a ver, espero que en la aplicación les van a aparecer las opciones, van a tener las 4 audiencias que vimos recién, y dentro de cada una tienen que marcar el tipo de acción que elegirían si ustedes tuviesen que comunicarse con este tipo de audiencias. Van a ver que tienen 4 opciones diferentes. Una es informar o ignorar, otra es educar, informar y motivar, otra es agradecer la contribución, y la última es monitorear lo que dicen y quienes los escuchan. Entonces tienen que elegir para cada una de las audiencias una acción diferente, de acuerdo a lo que leyeron en el manual, o los que participaron en otros entrenamientos a lo que aprendieron. Y ahí podemos ver las respuestas más frecuentes. 2 personas votaron. Esta es un poco larga la pregunta, así que vamos a darles más tiempo. Lu, si te parece, vamos leyendo las respuestas porque me parece que en WooClap no alcanza a la parte de inglés, así Sí. los puede traducir bien. Vamos con campeones. La respuesta es A, informar o ignorar. B, educar, informar, motivar. C, agradecer su contribución. Y D, monitorear qué dicen y quiénes. Después, para los bloqueadores, A, informar o ignorar. B, educar o informar. Son las mismas opciones para todos, como verán, pero así les damos tiempo a que vayan respondiendo. Agradecer su contribución y monitorear qué dicen y cómo continúa, qué dicen y quiénes los escuchan. Como ahí aparece. Seguimos votando. Ya 21 personas participaron.
Entonces, vamos a mostrar las respuestas correctas. Y bueno, entonces la idea es que si tenemos a nuestros campeones, que habíamos dicho que era esa audiencia que estaba de acuerdo con nuestro SOCO e invertía energía, lo que deberíamos hacer es agradecer esa contribución que hacen y, como decíamos antes, tratar de que motiven a otras audiencias para poder cambiarlas y para poder moverlas dentro del gráfico. Después, con aquellos que nos bloquean, que son exactamente lo contrario, porque no están de acuerdo con nuestro SOCO y además invierten mucha energía en eso, lo que necesitamos hacer es tratar de monitorearlos para ver qué es lo que dicen y quiénes los están escuchando, y dependiendo de eso ver qué medida vamos a tomar. Si lo que dicen es muy fuerte, hace mucho ruido y hay muchas personas que los están escuchando, tenemos que tratar de contrarrestarlos. Pero si lo que dicen quizás, aunque haga mucho ruido, no tienen tanta gente alrededor que les esté escuchando o les esté dando importancia, también podemos elegir ignorarlos. Entonces necesitamos monitorear y ver quiénes los están escuchando para decidir. Después, para los evasores, que eran personas también en desacuerdo con nuestro SOCO, con nuestros cambios, pero que no invertían mucha energía, quizás podamos convertirlos, y lo que tenemos que tratar es de informarlos para tratar de cambiarles la opinión, o directamente ignorarlos. Y por último, los refuerzos silenciosos, que son las personas o las audiencias que sí están de acuerdo con nuestro SOCO, pero que no les interesa o no tienen energía para invertir en eso, es una audiencia a la que tenemos que tratar también de motivar, de educarla, de informarla para que se conviertan en nuestros campeones. Entonces, el gráfico en realidad lo que nos permite es ir viendo dónde están nuestras audiencias y cómo podemos tratar de influenciarlas a partir de la comunicación para ir moviéndolas y logrando nuestros objetivos. Y el gráfico es muy lindo en la teoría, pero en la práctica es muy difícil, porque lo que sucede es que más allá del SOCO y de la energía que la gente pueda poner en eso, por lo general nuestras audiencias también están pensando por qué es importante este mensaje para mí, por qué se tendrían que preocupar, cuáles van a ser los beneficios. Entonces hay todo un contexto que no podemos dejar de reconocer y que no podemos dejar de considerar a la hora de comunicar. Y en ese contexto sabemos que hay barreras que por más de que nuestra audiencia esté de acuerdo con nuestro SOCO, por más de que invierta energía, hay ciertas barreras que los van a frenar, y tienen motores también, hay ciertos mecanismos que los van a ayudar a cambiar y a llevar adelante las acciones que queremos. Entonces es importante reconocer estas barreras, saber cuáles pueden ser y poder ver cómo creamos el contexto, cómo las superamos para que ellos puedan llevar adelante las acciones que queremos. Y acá hay una lista de algunos ejemplos de barreras, puede haber 1.000.000 más, son algunos ejemplos nada más, pero para ilustrar un poco, las barreras de nuestras audiencias pueden ser que la sensibilización, porque no están al tanto, no conocen, desconocen el riesgo. Podría ser el idioma, cuando hay un tema de que nuestros mensajes están en un idioma y nuestra audiencia habla uno diferente. Puede ser cultural, puede ser religiosa, puede ser económica, puede ser que no tienen tiempo, legal, puede ser que tienen otras alternativas, pueden ser normas sociales, cuando lo hacen de una determinada manera porque todo el mundo lo hace así, o puede ser basado en experiencias pasadas. Lo importante es saber identificar estas barreras, porque es la única manera que tenemos de después poder superarlas y lograr los cambios que queremos. Y en ese contexto, así como hay barreras, también puede haber motores y cosas que motiven a nuestra audiencia a cambiar. A veces los motores son muy evidentes, como el económico, cuando hay dinero de por medio, como una causa que tiene que ver con la salud humana o con la sanidad animal, o el comercio. Y otras veces, cuando no son tan evidentes o tan fáciles, tenemos que aprender a crearlos, a crear esa motivación. Y acá también pueden ver algunos ejemplos, como las compensaciones. Si queremos que el productor notifique una enfermedad, como puede ser la peste porcina,
quizás necesitamos ofrecer una compensación para motivarlo a que lo haga. Pueden ser las normas sociales, que si no existen, las tenemos que crear. Entonces, ¿cómo creamos una nueva norma social? Bueno, reconociendo las buenas prácticas. Si queremos luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, quizás necesitamos reconocer a aquellos productores que no utilizan antibióticos como promotores del crecimiento, para generar esa cascada en el resto de los productores y que quieran hacer lo mismo o seguir ese ejemplo. Tenemos que establecer una norma nueva. Y otra manera puede ser utilizando influencers, sabiendo a quiénes nuestras audiencias siguen y tratando de que nos ayuden a influenciar a nuestra audiencia. ¿De dónde podemos sacar este conocimiento? ¿Cómo podemos saber las barreras, cuáles son las barreras y cuáles son los motores? Bueno, acá también algunos ejemplos. Algunos nosotros los aplicamos desde la OIE cuando tratamos de lanzar una campaña de comunicación y queremos entender también a nuestras audiencias, o queremos entender también a los servicios veterinarios para saber cómo van a usar las herramientas. Lo que hacemos son encuestas para tratar de saber un poco mejor cuál es la situación en cada país. También puede estar basado en la experiencia. Hay herramientas hoy por hoy en las redes sociales. Los que participaron en el seminario que hicimos sobre la rabia, donde hablamos de redes sociales, estarán más al tanto, pero hay herramientas que nos permiten monitorear lo que la gente dice en las redes sociales y a partir de eso hacer un análisis. Después también los comentarios o el feedback que recibamos de la gente que trabaja directamente en sanidad animal. Después existen también grupos que se pueden hacer con representantes de nuestras audiencias para entender mejor cuáles son sus barreras, cuáles son sus motores. Y por último, entrevistas con gente que tenga un liderazgo para también poder interpretar mejor estos elementos del contexto. Y una vez que entendimos ese contexto, que obviamente tiene una influencia sobre los cambios que queremos lograr, tenemos que trabajar en ese contexto y tenemos que tratar de crear un contexto favorable. No alcanza simplemente con decir lo que queremos o lo que necesitamos que nuestra audiencia haga. Necesitamos también trabajar en ese contexto y necesitamos crear un contexto que les va a facilitar implementar esos cambios. Y bueno, acá también otros ejemplos de cómo crear ese contexto: cambiando la legislación, compensando las pérdidas, como decíamos antes, permitiendo el acceso al material necesario, brindando guías, mejorando el suministro de un producto, comunicando, educando. Hay muchas técnicas diferentes y la idea es que podamos trabajar sobre las mismas para crear ese contexto. Y una vez que hayamos analizado a nuestra audiencia y tengamos en claro dónde los ubicamos en el gráfico y el cambio que queremos lograr en esa audiencia, la idea es que tenemos que elegir nuestra estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar para comunicar el riesgo? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la manera en que nosotros, o la manera en que los científicos, los expertos perciben el riesgo, no es la misma manera de que la gente o el público en general percibe el riesgo. O sea, en general tendemos a decir que los expertos asocian el riesgo con el peligro, con la magnitud del peligro real. Y la gente asocia el riesgo con la capacidad que tiene de causarle preocupación o indignación. Entonces podemos notar que en general la gente está menos preocupada por los riesgos cuando son voluntarios, cuando es algo conocido o familiar, cuando es algo que pueden controlar y sobre todo si es algo que controlan ellos mismos, cuando es un peligro que es crónico, cuando es difuso o no es fatal. Y al mismo tiempo se van a preocupar más cuando es algo, un peligro, un riesgo que es involuntario, que es poco familiar, es algo desconocido, cuando no lo pueden controlar, o cuando lo controla otro, cuando está distribuido de una manera injusta, por ejemplo, porque afecta más a determinado sector de la población, cuando es algo agudo o cuando es algo fatal. A modo de ejemplo, podemos decir que esto explicaría un poco por qué la gente tiende a preocuparse más por tener más miedo si tiene que volar en un avión que si tiene que conducir un auto y manejar por la carretera.
¿Por qué? Incluso sabiendo que hay más accidentes de autos que accidentes de avión, la gente sabe que el auto lo pueden controlar, porque son ellos los que lo conducen, y en cambio el auto, cuando digo auto es carro, creo que se dice vehículo, de distintas maneras en distintos países, coche. Un minuto. Sí, es algo que ellos pueden controlar porque ellos lo están conduciendo, en cambio el avión no, es algo que no depende de ellos. Entonces les va a generar, la percepción del riesgo va a ser mayor, aunque en la realidad el riesgo mayor es conduciendo un coche, vehículo, auto o como se diga en cada país. Entonces nuestro trabajo como comunicadores es tratar de acortar esa brecha que existe entre la manera en que los expertos definen el riesgo y la manera en que las personas lo perciben. Y para eso tenemos estrategias. Y lo que el manual un poco presenta también es 4 estrategias diferentes de acuerdo a 2 categorías que tienen que ver con el peligro real, o sea, si el peligro es chico o es grande, y con el nivel de preocupación que genera en las personas, si genera un nivel de preocupación alto o bajo. Entonces, acá pueden ver de manera general las 4 estrategias. Vamos a decir 2 palabras de cada una para hacer un repaso. Cuando el peligro es pequeño y la gente no está indignada, estaríamos en una situación, podemos decir, ideal, en la cual lo único que necesitamos es educar a la gente, continuar educándola y mantener a la gente informada. Y lo que es importante es como monitorear que esto se siga manteniendo de esta manera, porque en el caso de que nuestra audiencia comience a preocuparse más, lo vamos a poder abordar de una manera más temprana. Entonces, en estas situaciones, lo que es importante es mantener informada a nuestra audiencia, para que puedan mantener el compromiso. Pero, ¿qué pasa si en realidad nuestro peligro es grande? Si nuestro peligro fuese grande y la gente no está preocupada, necesitamos que se preocupen, porque necesitamos que actúen. Y si no lo perciben como un peligro, no van a actuar. Entonces, en estas situaciones necesitamos despertar la reacción emocional del público, su indignación, para que lleguen al mismo nivel de preocupación que tenemos nosotros. Pero también es importante no ser alarmistas, no ser extremistas, simplemente comunicar el riesgo real y sobre todo simplificar, hacerlo de una manera sencilla, con vocabulario simple, para que la gente pueda entenderlo y pueda llegar al mismo nivel de preocupación que tenemos nosotros. ¿Qué pasaría ahora si el peligro es pequeño, pero la gente está sumamente preocupada o indignada? En ese caso necesitamos escuchar y entender sus inquietudes y explicar el peligro real para que la gente se pueda calmar y pueda entender los hechos reales y las pruebas científicas. Muchas veces a esto se llega cuando hay información falsa circulando o hay rumores que hacen que la gente se indigne o se preocupe demasiado por algo que no es real. Entonces es importante que en estas situaciones podamos desmitificar o realmente brindar los hechos, la información científica, para que la gente pueda entender el peligro real. Y esto lo vamos a abordar más el miércoles también, porque va a haber una presentación relacionada con el manejo de los rumores y la manera en la que podemos hacer para luchar contra la información falsa cuando empieza a circular de una manera incontrolable. Y la última es una situación más complicada quizás o más desafiante, porque cuando el peligro es grande y la gente está preocupada, significa que estamos probablemente en una crisis sanitaria y que necesitemos comunicar durante la crisis. Entonces, lo mismo, esto se va a abordar mejor el miércoles, que los expertos de la OPS van a abordar un poco la comunicación de la crisis durante la pandemia de COVID-19, pero lo que es importante en estas situaciones que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos comunicar desde el comienzo, comunicar de una manera frecuente y decir también lo que sabemos y lo que no sabemos. Es importante también reconocer que todo no se sabe y que se está investigando. Entonces, en estas situaciones es importante también
mostrar empatía con las emociones que la gente está pasando y tratar de ponernos en los pies de nuestra audiencia y demostrarles que estamos trabajando y que estamos haciendo lo posible para resolver la crisis. Pero esto, una vez más, se va a ver mejor el día miércoles y se va a abordar mejor todos los, digamos, los principios que tenemos que tener si necesitamos comunicar durante una crisis sanitaria. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de mencionar, la idea ahora es que van a ver en Google Clap, en la aplicación, una pregunta relacionada con la estrategia o la acción que deberían tomar ante determinadas situaciones particulares. Entonces la idea es que puedan ir votando y puedan ir eligiendo para cada situación cuál de las 4 estrategias anteriores sería la ideal. Y las situaciones son un brote de peste porcina africana en un país que estaba antes libre de la enfermedad, como podría ser el caso en las Américas, si la enfermedad llegase algún día a afectar. La otra situación sería el miedo de que toda la carne bovina pueda transmitir un prión. La tercera situación está relacionada con la deficiencia nutricional en bovinos. Y la última, que los propietarios rechacen vacunar contra la rabia a sus perros, a sus caninos. Entonces la idea es elegir ante cada una de estas situaciones qué estrategia podríamos utilizar, que las repetimos, será promoción de la causa, manejo de la indignación, comunicación en una crisis o educación. Y les recordamos que tienen que hacer clic en validar para enviar sus respuestas. Ya hay 5 personas que votaron. Ocho, 9. Trece personas. 14. 16. Recuerden que si no seleccionan todas las opciones, no les va a dejar validar la respuesta, así que si hay alguna que no saben, quedará por descarte. De todos modos, esto lo vamos a reforzar tanto el miércoles como en la pausa de café. Sí, vamos a mostrar entonces las respuestas correctas. Ya 23 personas dieron su opinión, 24. Entonces, un brote de peste porcina africana en un país que antes era libre de la enfermedad, claramente sería una situación de crisis sanitaria, aunque no sea una enfermedad zoonótica, es una enfermedad que provocaría un impacto, como Andrea decía, muy grande en los productores, en la economía de un país, en la seguridad alimentaria. O sea, hay todo un impacto social que tenemos en cuenta y que llevaría a que tengamos que comunicar sobre la crisis. En cambio, el miedo de que toda la carne bovina pueda transmitir una enfermedad de un prión es una situación donde tenemos que manejar la indignación, porque probablemente el peligro no sea tan grande y debamos tener en cuenta cómo la gente está percibiendo una situación particular. La deficiencia nutricional en bovinos es una situación donde el peligro quizás es pequeño y la gente no está indignada, o sea que con educar sería suficiente, y que los propietarios de mascotas rechacen vacunar contra la rabia es una situación donde el peligro es grande, porque la enfermedad se puede transmitir a las personas, y donde la gente por lo general no se preocupa lo suficiente, y necesitamos que lo hagan, y necesitamos que entiendan el riesgo real para que vacunen a sus perros. Entonces, esas serían las primeras 3 reglas que dijimos para comunicar el riesgo. La primera, desarrollar el SOCO, que es el cambio que queremos ver en nuestra audiencia. La segunda es analizar a nuestra audiencia y entender cómo van a reaccionar con respecto a nuestro SOCO y cuánta energía van a invertir en eso. La tercera es la que repasamos recién, que tiene que ver con la estrategia que elegiríamos según la situación del riesgo y la percepción del riesgo
por parte de nuestra audiencia. Y la última es desarrollar los mensajes y elegir los canales. Esto lo vamos a ver el miércoles, no lo vamos a abordar el día de hoy, pero bueno, se los mencionamos porque forma parte de los pasos a seguir para comunicar el riesgo.